agradeciéndoles infinitamente por que dediquen algo tan valioso como su tiempo y su atención a, a este humilde servidor que busca compartir algo que ojalá lo encuentren valioso. Eso realmente es siempre para mí un honor el ser invitado y el tener alguno que otro oyente. Así que un gusto de poder estar aquí. Eh, el tema, digamos que afortunadamente he podido estar en contacto con muchos temas relacionados con Lean, con digamos, la gestión de producción, con el negocio de la construcción, múltiples ámbitos. En los últimos años estoy trabajando muy fuerte en el tema de VDC, de Virtual Design Construction. Esto, y digamos que trabajando en los esfuerzos que se pueden hacer para tratar de contribuir con la transformación de la industria de la construcción, que es una industria que creemos llena de potencial, pero que aún está muy lejos de alcanzar dicho potencial y se necesita que ocurran, que logremos transformar muchas cosas para que eso pueda ocurrir. Esto, pero uno de los temas en los que más me gusta desarrollarme y hablar y comentar es el tema de liderazgo para la transformación. Y por eso es que mi charla de hoy se titula Lean y el liderazgo para la transformación. Y lo primero que habría que comentar es por qué hablar de liderazgo para la transformación al hablar de Lean. Entonces, por qué juntar esos dos temas? Y es porque implementar Lean requiere transformación y la transformación requiere liderazgo. Es así de simple. El hablar de Lean es hablar de algo bastante distinto, algo bastante eh, eh, diferente, algo que requiere una transformación profunda en muchos ámbitos. Y eso solo se logra cuando muchas cosas cambian en las personas. Y eso solo se logra otra vez con liderazgo. Eso. Y entonces, para hablar y entrar un poco más en el tema, debemos recordar o refrescar algunas ideas. Digamos. El primero es sobre el pensamiento Lean, ¿no? El primero es oh, se sigue compartiendo, perdón. Sí, ya, sí, ven. Esto, lo primero es el pensamiento Lean, que debemos recordar que significa maximizar el valor y minimizar el desperdicio. Ahora esas frases suenan de lo más evidentes, que se busque maximizar el valor y minimizar el desperdicio, pero hay que recordar estas precisiones, ¿no? El valor es aquello que ayuda al cliente a alcanzar sus objetivos. Es decir, el valor lo define el cliente, no lo definimos nosotros, que algo nosotros como productores o diseñadores o envueltos en el lado de brindar el servicio, eso creamos que es mejor para nosotros o no, ok, es lo que nos ayude a obtener, no sé, mayor prestigio, mayor rentabilidad, mayor lo que fuere, está muy bien, pero no podemos hablar de valor en ese caso, podemos hablar de otros atributos, pero para fines de lo que estamos conversando, el valor es aquello que ayuda al cliente a alcanzar sus objetivos. Él lo define. Es decir, si yo logro construir un muro con mucha eficiencia, entonces puedo estar haciendo con muy buena calidad, puede que yo esté obteniendo una buena ganancia al estar haciendo ese muro con mucha eficiencia. Sin embargo, si ese muro no fuera necesario o pudiese ser reemplazado por otra cosa
que le brinda, no sé, por un vidrio, que le brinda transparencia al cliente, dependiendo siempre del contexto, pero el ejemplo que estoy tratando de graficar es, eh, hay que entender bien qué es lo que necesita el cliente, y hay algunas veces que el mismo cliente, que es un ser complejo porque no es una persona, sino normalmente son instituciones, son organizaciones y hay muchas personas involucradas, y entonces la definición exacta de qué es lo que necesita requiere de un trabajo de análisis, de identificación, de priorización, entonces no es tan sencillo. Esto, son ellos quienes lo definen y que hay que ayudar al cliente a que entienda bien eso y nosotros debemos capturar cuál es esa idea y tratar de brindarla. Ese es el principal motor del pensamiento Lean. Vinculado con ello viene el desperdicio, y el desperdicio es todo aquello que está en el sistema que no agrega valor. Es decir, si algo no ayuda al cliente a alcanzar sus objetivos, entonces es desperdicio. Evidentemente, una forma de desperdicio es la ineficiencia, que viene por el tema de evitar las paras en los flujos, que lo voy a explicar a continuación. Pero si con algo de todo lo que voy a compartir se tuvieran que quedar sobre el pensamiento Lean, esto tienen que quedarse con la idea de que hay que maximizar el valor, primero que nada. Primero que nada, hay que maximizar el valor, y el valor viene definido por las necesidades del cliente. Eso, normalmente cuando hablamos de Lean, hablamos más de cómo ser más eficientes en lo que hacemos. Y eso está bien porque eso es lo que hablamos los productores, pero no hay que olvidar de que todo nace de una atención a la necesidad del cliente, y lo ideal es lograr armar un modelo de negocio, o sea, el tipo de contrato, de forma de contratación del cliente, cuando elige a sus proveedores y nosotros a nuestros proveedores, etcétera, vinculado todo al estar siempre agregando valor y minimizando desperdicio, todos alineados hacia el mismo objetivo. Pero bueno, eh, entonces, estamos hablando de Lean y de la transformación y de cómo eso requiere de liderazgo. Y entonces, recordar entonces, que el Lean es valor, y el desperdicio es todo aquello que no agrega valor, pero una forma importante de desperdicio es la ineficiencia, y para ello hay que evitar las paras en los flujos. Entonces, para entrar a un poquito más de precisión de esto de las paras en los flujos, tengo que utilizar un ejemplo que, si alguno de ustedes ya me ha escuchado antes, debe haber escuchado este ejemplo, lo haber escuchado porque casi siempre que hablo lo pongo. Pero es que es un ejemplo bastante didáctico y que ayuda a transmitir el concepto, que es qué cosa es un flujo y cuáles son los procesos en esta lógica. Imaginándonos en un ejemplo hiper simplificado de tendido de tubería, entonces si nosotros tenemos que excavar, luego tenemos que colocar el tubo y luego tenemos que hacer el relleno, podemos llamarle a cada una de estas actividades, la excavación, la colocación y el relleno, el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3, y a la ocurrencia ininterrumpida de estos procesos, cuando estos procesos ocurren de manera ininterrumpida, continua, le llamamos, estos están formando un flujo de producción. El flujo de producción se da cuando los procesos se dan de manera continua e ininterrumpida. Y entonces, imaginemos, y al conjunto del flujo y los procesos le llamamos sistema de producción. Otra vez, un sistema de producción está conformado por los procesos y el flujo que estos forman al estar ocurriendo de manera ininterrumpida. Entonces, si nosotros estamos excavando y de pronto tenemos que colocar el tubo, y acuérdense que este es un ejemplo didáctico y entonces es hipotético, porque estoy seguro que a ustedes no les ha ocurrido nunca una situación como esta, en que tengan que colocar el tubo
y no haya el tubo, ¿no? Que falte la tubería. Entonces, si eso ocurriese, entonces, ¿qué pasaría con el flujo? Entonces el flujo se interrumpiría, ¿no? Pararía. ¿Qué pasaría con esta cuadrilla? Eh, la cuadrilla va a parar. Ahora, en realidad no para, no es que la cuadrilla quede totalmente parada. Lo que suele ocurrir es que la mandamos a hacer algún otro tipo de trabajo, pero el trabajo que van a hacer es un trabajo contributorio, porque no van a poder, el trabajo productivo es colocar tubería y no hay tubería. Entonces los vamos a mandar a hacer alguna otra cosa, pero es un desperdicio, tan desperdicio como que faltara, como que estuvieran realmente parados sin hacer nada. Lo único que ganamos al mandarlos a hacer otra cosa es nosotros sentirnos un poco mejor con nosotros mismos, no sentirnos tan angustiados por tener a la gente ahí parada, pero para efectos de la productividad y de la eficiencia es exactamente lo mismo. Entonces, si hacemos todos los trámites que corresponden para lograr que la tubería llegue, entonces al llegar la tubería, el flujo se restablece, la cuadrilla esta comienza a trabajar, coloca el tubo y le da frente para que la siguiente cuadrilla, el siguiente proceso, pueda ocurrir, ¿no? El del relleno. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Que las pérdidas en la producción se van a ser de dos tipos, las pérdidas por flujo y las pérdidas en el proceso. Las pérdidas por flujo son las pérdidas que se dan cuando los flujos paran y esas cuadrillas paran como las que estuvimos explicando en la lámina anterior. Las pérdidas en el proceso son aquellas que se dan cuando para ejecutar un proceso en sí mismo tenemos un exceso de recursos. Es decir, si yo pudiera hacer un trabajo con 4 personas y tenemos 5 personas, esa quinta persona es un exceso de recursos y genera una pérdida en el proceso. Ahora, lo que les voy a decir a continuación está muy estudiado, está bastante analizado por los gurúes internacionales de estos temas y por varias verificaciones que hemos podido hacer nosotros mismos en la compañía. Eh, las pérdidas por flujo no son mayores, son mucho mayores que las pérdidas en el proceso. Y aunque muchos de ustedes ya lo sepan, es un error muy frecuente pensar que las pérdidas en los procesos son mayores. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tendemos a observar o a criticar si en una cuadrilla hay mucha gente o poca gente. Pero si bien eso es algo que hay que mirar, en realidad mucho más importante que eso es asegurar cuánto tiempo del día efectivamente la cuadrilla logra trabajar en actividades productivas. El, el, el porcentaje de trabajo, de tiempo productivo en la industria de la construcción, en los últimos estudios hechos en el Perú, están en el orden del 35%. Ha habido algunos espacios donde los hemos encontrado cercanos al 40%. Los primeros estudios que se hicieron allá por el 2000, el 99 y 2000, arrojaron números de 28% para la industria en un análisis en 50 obras distintas en Lima. Esto, Así que estamos hablando de que de 28 a 40 habremos mejorado bastante, pero que aún así 40 es un número bastante bajo, ¿no? Que sea del 100% de todas las horas hombre eh, invertidas en hacer obra, solo el 40% sea en trabajo productivo, y estos que son de los mejores números. Entonces es realmente muy preocupante. ¿Por qué es? Porque hay muchísimas paras por flujo, muchísimas. Si hay cualquier problema en seguridad y hay una para, hay la para del flujo completa. Si hay un problema en seguridad,
un problema de abastecimiento, un problema de inspección, un problema de directivas correctas, de deficiencias en la información, es decir, que una incompatibilidad en un plano o en alguna cosa, todo eso que no nos deja hacer lo que deberíamos estar haciendo es una para en el flujo. Y cuando nos ponemos a hacer alguna acción paliativa, salvo que sea productiva, netamente productiva, esto es tan pérdida como que los recursos estén parados. Consecuentemente, la esencia de la productividad, la esencia de la posibilidad de alcanzar los objetivos de producción de los proyectos de construcción es hacer de que las pérdidas por flujo se eliminen. Eso es lo central, hacer que reduzcamos fuertemente y ojalá eliminemos en su totalidad las pérdidas por flujo. Eso es lo que se vuelve fundamental. Lo único relevante al final del día, si tenemos que simplificar eso muchísimo, lo único relevante para lograr que se logren los objetivos y se tenga la mejor eficiencia posible en la producción es reducir las pérdidas por flujo, reducir las paras de los flujos, hacer que los flujos no paren. Necesitamos que los flujos sean continuos. Eso es la esencia de todo el tema y es una idea con la que tienen que irse de todas maneras. Es tremendamente, o sea, el 90% de todas las pérdidas son por paras en los flujos. Hay que también trabajar en las pérdidas en los procesos, pero se vuelve una cuestión complementaria, que hay que hacer, pero es un complemento, no es lo central. Es algo que hay que hacer cuando lo otro esencialmente está resuelto, con las paras en los flujos. Entonces, si yo voy a implementar Lean y voy a implementar el tema, por supuesto, del pensamiento hacia el valor, pero ya saliendo de eso, voy a implementar Lean buscando que la eficiencia sea la mejor posible, que la gestión de la producción sea la mejor posible. Entonces, lo que tengo que tratar de lograr es que no hayan paras en los flujos. Y para eso implemento todo esto. Un poquito quiero entrar, y disculpen que este gráfico no sea tan bonito, no, lo he hecho muy recientemente y no me ha dado tiempo digamos, de maquillarlo un poquito más. Esto, quiero mostrarles como si bien suena muy fácil y muy evidente el tema del flujo versus el proceso, el entendimiento que tenemos de la gestión, de la producción y de los proyectos normalmente no está orientado, no parte de la lógica de flujo, sino más bien de proceso y de recurso específicamente. Entonces, quiero mostrarles con este ejemplo cómo todo el sistema está armado al revés y no nos ayuda a ver la eficiencia del flujo. Imagínense que nosotros tuviéramos que hacer unos muros y que las actividades de estos muros fueran acero, encofrado y concreto. Entonces, lo primero que haría es un muro contraterreno, digamos, entonces haría es colocar el fierro, luego colocaría el encofrado y luego colocaría el concreto, ¿no? Y tuviese estas cantidades, 1000 kilos de acero que colocar, 100 metros cuadrados de encofrado y 40 metros cúbicos de concreto. Y tuviésemos un ratio esperado de horas hombre por unidad, de 0.035 horas hombre por kilo, 1.5 horas por metro cuadrado de encofrado y 2 horas por metro cúbico de concreto. Entonces, ya de ahí la cantidad de horas hombre esperadas a consumir, según esto sería de 265. Y en realidad tenemos 0.03 o 0.030 horas hombre por kilo en el acero. Entonces estamos a un 86% del previsto, o sea, estamos bien, estamos ahorrando 14%. En encofrado sí estamos un poco mal, tenemos 1,65 en lugar de 1,5, entonces estamos perdiendo 10%. Y en concreto tenemos 84 horas y tenemos 105.
hacia el 105%, un total de 279 horas, estamos gastando 5% más de horas hoy. ¿Cuál es la lógica tradicional que aplicaríamos? Es, bueno, ir a ver qué está pasando con el encofrado y el concreto, digamos, y al del acero lo dejamos bien allí porque ellos sí están bien. Entonces trataríamos de resolver lo que está ocurriendo de fallas con el encofrado y con el concreto. Posiblemente le pongamos, le demos una felicitación al del acero, aunque no somos muchos de felicitar en nuestra industria, es algo que tenemos que trabajar mejor. Pero bueno, esto le diríamos, este está bien, esto está mal. Y veríamos si, no sé, cambiamos a los responsables o hacemos alguna que otra cosa. Entonces, lo que, lo que tenemos que entender es que esto es finalmente un flujo, no es la colocación de acero de manera aislada y de encofrado de manera aislada y concreto de manera aislada. Están todos conectados. Para yo poder hacer encofrado bien, necesito tener cancha. En todos los casos, ¿no? Necesito tener cancha para poder desplegar el trabajo que hay que hacer. Si de pronto no hay frente suficiente, no hay cancha suficiente, entonces las cuadrillas paran y comienza a empeorar su productividad. Entonces, eso lo entendió muy bien el responsable de acero, el capataz de acero, y entonces el capataz de acero dijo, mira, como la cancha que me van liberando, los que dejan limpio el terreno sobre el que tengo que hacer el muro, yo mejor voy a sacar una persona de mi cuadrilla para siempre, con la gente que tengo siempre y con toda la cancha que me van a dejar, entonces siempre puedo estar haciendo trabajo y voy a mejorar mi ratio. Ah, perfecto, que es un capo, lo aplaudimos y tal. Pero ¿qué pasa? La cancha para los del encofrado, para los carpinteros, se los dan los, se los da el acero, se lo dan los que van colocando el fierro. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Los que colocan el fierro, como son uno menos, van produciendo por día menos que lo que se espera. Están muy bien en productividad, pero van dejando menos frente disponible de trabajo para los carpinteros que el que los carpinteros esperan. Y si nos damos bien cuenta aquí, la actividad con mayor incidencia de todos es la del encofrado. 57%, 150 horas de las 265 se van en encofrado. Entonces, lo que yo más tendría que tratar de asegurar es que los del encofrado no van a parar, van a tener cancha suficiente, material, todo sí, pero que esos no van a parar. Y más bien los del acero, por tratar ellos de ahorrar, y que lo están logrando ahorrar, están haciendo que se gaste mucho más. Acá los del acero están ganando 5 horas, están ahorrando 5 horas, pero están haciendo que los del encofrado desperdicien 15 horas. Entonces, ¿cuál es acá la lógica? Acá más bien, ¿qué proponemos aquí en lo que decimos propuesto? Hay que poner, como es tan sensible el tema del encofrado al acero, mira, no solamente vamos a reponer la persona que tenía, sino le vamos a poner una más. ¿Para qué? Para que, aunque sea de manera un poco ineficiente, aisladamente en el acero, produzca más y le den siempre cancha al encofrado. Y más bien, allí, por eso, por asegurar que tengan la cancha continua, sí podemos aspirar a creer que tendrán ellos un 7% de ahorro y que los del concreto también tendrán ese 7% de ahorro. Con esa reconfiguración en la cual aparentemente estamos gastando o desperdiciando algo en acero, en realidad estamos haciendo de que podamos tener lo que esperábamos e inclusive mejorarlo un poco, poquito, al 98%, pero es bajarlo del 105 al 98%. Esto es un ejemplo muy burdo, pero sí creo que grafica con precisión la lógica que ocurre. Normalmente tratamos de optimizar cada parte y no entendemos que esto, al estar tan concatenado, necesitamos pensar en flujo.
Y para pensar en flujo tengo que estar pensando cómo esta afecta a la otra y entonces en dónde tenemos que asegurar que se produzca para que la productividad se pueda dar. Entonces, como ven, esto que es la lógica de estar orientando al flujo es una forma distinta de pensar. Porque Lean es una forma de pensar, no es una forma de hacer, es una forma de pensar, ¿no?, diferente. Y como consecuencia de esa forma de pensar diferente, se actúa de manera diferente. No es, no es hacer algo distinto, es pensar de manera distinta y ese pensamiento te lleva a conclusiones, a lógicas y también a herramientas diferentes. Pero es importante el tener en claro el pensamiento, porque es muy frecuente pensar en que estamos implementando Lean por estar llenando unos formatos o cumpliendo con emitir determinados indicadores, pero pensando de la misma forma y consecuentemente actuando esencialmente de la misma forma, aunque ahora llenando unos cuadros y obteniendo unos KPIs un poco distintos, pero en esencia no estaríamos haciendo algo distinto. ¿Qué cosa es Lean? En sencillo ahí es hacer lo que se debe hacer para que los flujos no paren. Es estar pensando en cómo evitar que los flujos paren. Y eso, si eso no es lo que te está moviendo, entonces no estás haciendo Lean. Una transformación está relacionada a un cambio significativo en la forma de pensar. Significativo. Ahí nos ponemos a hablar de transformación, o sea, de ese tamaño, porque hay significativo en la forma de pensar, no solo de hacer, sino de pensar y como consecuencia actúo distinto. Y para poder lograr eso, el liderazgo no es que sea el mejor camino, sino que es indispensable. Los líderes existen para hacer que ocurra aquello que no ocurriría naturalmente. Si algo ocurriese o podría ocurrir naturalmente, no es necesario liderazgo, es necesario algún nivel de supervisión, de acompañamiento o de dirección, de dar orden, ¿no?, cosas, pero se necesita para que ocurra aquello que no va a ocurrir de manera natural, es que tenemos que poner liderazgo, tiene que haber liderazgo. Y entonces, ¿qué es el liderazgo? Entonces, otra vez, para no olvidarnos de del mensaje que estoy tratando de construir aquí, es que Lean eh, es tratar de hacer de que los flujos no paren, y para ello hay que entender las cosas de manera distinta, hay que pensar de manera distinta para hacer cosas de manera distinta, y para ello, entonces, es necesario el liderazgo, es indispensable el liderazgo. Y entonces ahora, para cerrar el mensaje de hoy que quiero transmitirles hoy, vamos a hablar en los siguientes minutos del liderazgo. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Es el arte de lograr que la gente quiera hacer lo que debe hacerse. Entonces, a mí me gusta mucho esta definición que la encontré en el último libro de, de Collins, que es el mismo, de Jim Collins, el mismo autor de From Good to Great, que es un estupendo libro, y Great by Choice. Es un autor que realmente le recomiendo que lean. Tiene esta definición que me gustó mucho realmente. El liderazgo es el arte. Entonces sí, es un arte, porque no es algo tan objetivo, o sea, sí, es racional, podemos describirlo, podemos decir un montón de cosas, pero todos los que sentimos, que hemos experimentado el ver a buenos líderes, a grandes líderes, gente que nos ha logrado inspirar, mover o hacer que nosotros los querramos seguir, hemos encontrado de que tienen estilos muy distintos, personalidades muy diferentes, y cada uno logra hacer que inspirarnos de esa manera con mecanismos tan distintos que ya realmente caen en el espacio
no de lo científico y matemático, sino en lo artístico, en lo sensorial, en lo, no sé, espiritual. Entonces, me gusta el definir el liderazgo como un arte. ¿Un arte de qué? De lograr que la gente quiera hacer lo que debe hacerse, quiera hacer. Ahí la parte clave es que quiera hacer. Porque podemos hacer que la gente haga este, lo que debe hacer. ¿Cómo? A través de procedimientos, de funciones, de castigos, de premios, la gente hará lo que tiene que hacer. Y si no lo sacas, y si el jefe que no lo está, no le hacen caso, entonces hay que cambiar ese jefe, ¿no? Digamos, todo eso puede ser. El problema no es hacer que la gente haga algo, el problema es hacer, o lo difícil es hacer que la gente quiera hacer ese algo. ¿Por qué es importante que la gente quiera hacer ese algo? Porque uno va a fallar, uno siendo jefe o líder, lo que fuere, siempre va a fallar en no poder estar siempre diciendo qué es lo que debe hacerse, siempre dando la instrucción y siempre controlando de que todos estén haciendo lo que deben hacer. Las organizaciones importantes, las organizaciones que logran hacer cosas extraordinarias y buenas significativas, tienen gente que está automotivada, está empujándose a hacer lo que debe hacerse. Entonces, ¿por qué? Porque esa gente quiere hacer eso. No es porque alguien le está siempre, permanentemente teniendo que ordenarle y diciendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es clave hacer que la gente quiera hacer qué lo que debe hacerse. Y alguien tiene que definir lo que debe hacerse. Entonces, ¿y quién es ese alguien? Ese líder o la líder, es ese liderazgo el que define lo que debe hacerse, porque hay que definirlo. Pero es el arte de lograr que la gente quiera hacer lo que debe hacerse. Entonces, es el liderazgo. Y ese liderazgo para lograr que se transformen las cosas, pero entonces hay que entrar un poquito más de detalle de ese liderazgo transformacional, ese liderazgo para la transformación. Y entonces, cómo podemos explicar ese líder para la transformación? Yo les diría que la esencia del liderazgo para la transformación es el liderazgo que logra que haya un ambiente colaborativo, el que logra que ocurra una colaboración constante. Y me voy a explicar. A través de estas tres cosas, el líder para la transformación tiene que ser pulgar antes que índice, tiene que ser situacional y tiene que saber crear ambientes colaborativos. El índice, el líder que es pulgar antes que índice bueno, esta definición que es muy bonita es de Itzhak Adises, que es un gurú en temas también de liderazgo y de gestión empresarial. Búsquenlo también, muy, muy bueno. Esto, entonces, el líder pulgar. Imaginémonos una mano. Entonces, la mayoría de gente piensa que el líder es el índice, que es el que dice, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, ¿no? Y en realidad eso si bien es una forma de liderazgo, solamente funciona cuando las tareas son muy simples y no se requiere creatividad, iniciativa para hacer las cosas. Entonces, sí, haz esto de acá. O cuando, claro, estás en un gran momento de crisis y hay que tomar decisiones muy rápido y no hay mucho tiempo para pensar, sino que simplemente hay que hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es una crisis, una emergencia. Este, eh, el líder pulgar es llamado así porque el pulgar es el dedo que hace que una mano sea una mano, que una mano exista. Es el único dedo que puede trabajar con cada uno de los otros dedos, el que puede hacer que la mano
agarre, que funcione como mano. Tanto esto es así que si, por ejemplo, tú perdieras tu pulgar por algún accidente, lo que van a hacer los médicos es sacarte un dedo que está sano para reemplazar el pulgar y que puedas tener un pulgar y tengas una mano. Así funciona. El, el, el gran, lo importante en este concepto es que la idea de este líder que es el líder, que es el que puede todo, el que resolverá las cosas, el que tiene la claridad de qué es lo que se tiene que hacer y que le da las órdenes a todos y es el que tiene que solucionar todos los problemas, en realidad no existe. Esa es la falla en el concepto de liderazgo, por lo menos para retos complejos como los que nos enfrentamos en el mundo de la construcción y en esos mundos de constante cambio actuales. Si el trabajo que hay que hacer es muy sencillo, muy simple, entonces sí, el líder índice es el que puede funcionar y que, como le digo, eso como va a ocurrir de manera natural, ni siquiera es necesario un gran liderazgo. Pero para hacer aquellos que se enfrentan a situaciones abstractas donde la solución no es evidente, porque ante una problemática hay más de una alternativa y hay que analizar y sopesar una gran cantidad de variables. Entonces, cuando hay que estar tratando de resolver esas situaciones, lo que se necesita es el funcionamiento de la mano completa, el funcionamiento del equipo. Y entonces el líder tiene que ser un líder pulgar, un líder que hace que todos funcionemos, que estemos unidos hacia un mismo objetivo. Y eso me lleva a hablarles del ambiente colaborativo. ¿Qué se necesita? ¿Qué es un ambiente colaborativo? No es un ambiente en donde la gente se ayuda cuando se piden ayuda. O sea, ayudar a alguien que está pidiendo ayuda es parte del trabajo. O sea, eso es parte normal. Si alguien dice, oye, necesito esto, alguien se lo tiene que dar, ¿no? Eso no es colaboración, es el funcionamiento de una organización interconectada de manera normal y natural. ¿Qué es la colaboración? Y normalmente el fútbol, y ya viene el mundial, esto, aunque no vamos a estar, siempre es una fiesta, el, el fútbol ayuda a entender esto o a poner ejemplos que ayudan a entender ese tipo de cosas. Un equipo de fútbol tiene muy claro su objetivo, que es ganar los partidos, ganar el campeonato, hacer que no entren goles en tu arco y que entre y que lograr meter los goles en el otro arco, ¿no? Y entonces la colaboración es el trabajo completo para lograr ese objetivo de ganar. No es que uno le diga al otro, oye, pásame la pelota, me está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces sí, le paso la pelota porque me está pidiendo. No, o sea, es todos, si el defensa está en ese momento en el área contraria y tiene posibilidad de meter un gol, va a patear al arco porque lo que quieren es, él no va a decir, no, a mí no me toca patear al arco porque mi trabajo es defender y yo debería estar allá abajo y no tendría que estar acá arriba. O si, contrariamente, un delantero tiene que marcar y tiene que porque hay que defender el resultado en este momento, lo va a hacer y lo tiene que hacer y no va a decir, no, a mí no me toca marcar, yo tengo que estar esperando que me pasen la pelota para patear al arco nomás. No, están todos con el mismo objetivo. ¿Qué se necesita para que haya un ambiente colaborativo? Que haya confianza y que haya respeto. De esto podríamos hablar muchísimo, pero quiero dejarlos con el concepto rápido. La confianza se va a dar porque creas que la persona es honorable, ¿no? Para poder confiar en él, que porque creas que es competente, uno no confía en el que no siente que es competente, pero sobre todo, o es indispensable que haya un objetivo común. Si no tengo un objetivo compartido, si no tengo el mismo objetivo,
no puedo confiar. Entonces, el líder pulgar crea, crea objetivos compartidos, objetivos comunes, objetivos que sean el mismo para todos. Y al mismo tiempo el líder logra que haya respeto entre los diferentes miembros del equipo. ¿Y qué es el respeto en ese contexto? El respeto es la aceptación de que todos podrán pensar distinto y que las ideas de todos son valiosas. No será que las ideas de todos se aplicarán, pero las discusiones para generar las mejores ideas requiere de que haya escucha valorativa, de que la escucha valorativa es que yo escucho creyendo que puede haber valor en que lo que me van a decir. Y es decir, ¿por qué puedo creer que va a haber valor en lo que me van a decir? Porque yo creo que el otro es competente, que busca lo mismo que yo y puede tener ideas distintas a las mías y que sean tan buenas como las mías. Entonces, el líder tiene que crear ese ambiente. Súper difícil esto, ¿no? Pero tiene que crear ese ambiente de confianza y de respeto para que se pueda dar la colaboración. Y esto finalmente lo va a lograr teniendo una comunicación muy grande, muy transparente, y siendo situacional. Situacional significa que en cada situación utilizará un estilo de liderazgo distinto. A veces será democrático, a veces será directivo, es decir, esto es lo que hay que hacer, a veces será más formativo porque le toca dirigir a algunas personas más jóvenes o más inexpertas, mientras que otras veces será más de dar autonomía porque está dirigiendo a personas con mayor seniority, etcétera, etcétera. Cada situación y cada tipo de miembro del equipo requerirá el uso de estilos distintos para poder sacar lo mejor de cada situación. Entonces, resumiendo, el líder para la transformación es pulgar antes que índice porque es el líder que tiene claro que, los que logran las cosas son equipo. Y Lean se logra con eso. Que logra que colaboren entre ellos a través de implantar o lograr que haya una cultura de confianza y de respeto y siendo inteligente para el uso de los estilos de liderazgo que pueda tener, acomodándolos a cada situación. Para cerrar, los consejos para la implementación de Lean, o sea, habiendo dicho todo esto, es que la gente atiende aquello por lo que el jefe pregunta con frecuencia. Si ustedes son jefes, tienen una posición de jefe y quieren poder ejercerla con liderazgo y un liderazgo hacia la transformación, entonces pregunten por aquello que necesitan que vaya ocurriendo, pero pregunten con frecuencia por ello. O sea, si un trabajador normal, si su jefe siempre le pregunta por algo, comienza ese trabajador a tener esas respuestas antes que el jefe le pregunte. Porque ya sabe que siguiente vez que viene le va a preguntar por eso de ahí. Entonces ya las comienza a buscar esa respuesta. Y si comienza a buscar esa respuesta, entonces comienza a prestarle atención a eso que ustedes quieren que le preste atención. Entonces tienen que preguntar con frecuencia. Cuando pongo los KPI inteligentes, ustedes tienen que pensar cuál es aquel indicador, aquel KPI que los ayuda a saber un poco mejor cómo están las cosas. Por ejemplo, eh, cómo va digamos, la anticipación con la que están haciendo los pedidos al almacén. Si sabemos que todas las cosas que estamos pidiendo las estamos pidiendo para que lleguen dentro de 3 días, 4 días, podríamos ahí sacar cuenta de que la gente está mirando a muy corto plazo. Si los pedidos que están haciendo son pedidos para cosas que deben llegar dentro de 2 semanas, quiere decir que están mirando con mayor anticipación, anticipándose las cosas, seguramente usando las planners o algo por el estilo. Entonces, ese es un indicador que muchas veces no lo estamos mirando directamente, pero nos dice muchísimo. Entonces, hay que estar preguntando por ese KPI inteligente. Cada uno tiene que encontrar sus propios KPI inteligentes porque tienen que ver con su propia organización. En alguna otra oportunidad podemos hablar más de eso.
generen objetivos comunes, los acabo de comentar en lo anterior, los refuerzos positivos y negativos, es decir, refuerzos positivos, o sea, felicitaciones o incentivos, y negativos, que son los regaños o los castigos o como fuere, por el objetivo completo, no de una parte, o sea, común y por el completo, es decir, en el ejemplo anterior del acero, el encofrado y el concreto, el incentivo tendría que ser por el avance completo de todo el flujo, y no de cada una de las partes, ¿no? Hay que buscar eso. Y para implementar Lean se necesita mucha disciplina, mucha disciplina, y la disciplina depende de la claridad y de la motivación. Cuando alguien no tiene disciplina es porque o no tiene claro para qué está haciendo eso que debe hacer, y no tiene suficiente motivación para hacer eso que se debe hacer. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como líderes? Aclarar y motivar, ¿no? O sea, tienen que estar repitiendo muchas veces para qué es que se están haciendo las cosas y motivándolas hacia ello. Y motivar, buscar las formas, inspirar, ¿no? Pero tienen que encontrar ustedes la forma de motivar a su gente hacia ello. Muchísimas gracias por la atención prestada. No sé si, a ver, dejo de compartir. Ya. No sé si habrá alguna pregunta o algo que quisieran que... Sí, Cristian levantó la mano, por favor, Cristian. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge Luis. Felicitaciones por la presentación. Buenas noches con todos. Mi pregunta tiene que ver con el ejemplo que mostraste, Jorge Luis, sobre la productividad. Mi pregunta es si es que tenemos evidencia en la industria acá en Perú sobre el tema de la curva de aprendizaje y el tema del síndrome del estudiante. Sabemos que cada actividad siempre tiene un proceso de adaptación y también está afectado por el síndrome del estudiante, que tiene que ver con la cadena crítica y los buffers, los amortiguadores, etc. Esto en Lean, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se asimila en las actividades? Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, realmente desconozco cuántos estudios hayamos realizado en el Perú respecto a lo que estás comentando. Lamentablemente en el Perú no hacemos tanta investigación, entonces estaría tentado a creer de que si hay algunos estudios no hay muchos, y entonces no podríamos concluir algo con data como corresponde. Pero lo que sí te podría comentar y mencionar es que las curvas de aprendizaje son reales, existen, están muy estudiadas en algunos lugares, y digamos que dependiendo de las complejidades de la misma operación y el nivel de desconocimiento que hay al inicio, se puede más o menos determinar cuánto tiempo durará para alguna cosa. Pero otra vez, lo que más que quisiera yo comentarte es que muchas veces ese análisis es más un análisis de la eficiencia de la actividad en sí misma, o sea, del proceso en sí mismo, en lugar de la eficiencia del sistema, del flujo. Es decir, la eficiencia del flujo ocurre menos por curva de aprendizaje, sino más por la correcta interconexión entre todas las actividades. Y cómo se está cuidando de que cada una de ellas realmente no vaya a afectar de manera, no vaya a trabar al flujo en sí mismo. O sea, tiene que ver más normalmente la curva de aprendizaje con la eficiencia durante el mismo trabajo productivo, en lugar de estar analizando cuánto porcentaje del tiempo
es realmente productivo y cuánto no lo es. Y entonces más hay que estar mirando ese lado, o sea, más preocupado debemos estar de qué porcentaje del tiempo es no productivo en el día y cómo hacemos para reducir ese. Así que por ahí Sí. yo lo vería. Perfecto. Hay una Ok, gracias. mano de Piero, por favor. Sí, buenas noches, Jorge Luis. Gracias por tu exposición. Una consulta. ¿Tú consideras que es compatible o lógico aplicar Lean y subcontratar la mano de obra? Porque mucha gente dice eso, ¿no? Aplico Lean, pero subcontrata es mano de obra. Mira, gracias por tu pregunta, Piero. Es muy buena pregunta. Eso, mira, Lean aparece, o sea, Lean en construcción, aparece en el mundo formalmente en el 92 a partir de un paper de Lauri Koskela que inspira a Valerie Howell, ese paper, a conectar las cosas que ellos habían estado, en las que habían estado trabajando, intentando, impulsando en la práctica. Eso, y se van conectando las cosas y en las planners y tal. Y te estoy comentando todo eso porque aparece en un contexto en donde el trabajo usualmente es subcontratado, el 100% del trabajo. En Estados Unidos, donde aparece el tema de las planners y toda la lógica Lean, los contratistas generales normalmente no hacen nada por casa o hacen muy poco por casa y todo lo subcontratan, o la gran mayoría de los trabajos. Y allí es que aparece. Entonces, es perfectamente compatible Lean y la subcontratación. Porque la lógica no es de que yo le doy el plan para que haga esto exactamente, sino es que tiene que haber un plan, que tiene que estar todo muy bien pensado. Las interconexiones entre una cuadrilla y la otra tienen que estar muy bien pensadas y la lógica de la coordinación del trabajo diario, o sea, la anticipación para que todo este flujo pueda caminar y luego la coordinación del trabajo diario, tiene que darse entre los que van a hacer el trabajo. Y entonces, aunque tú no subcontrates la mano de obra, estoy seguro de que en cualquier obra, una parte importante de toda la obra será subcontratada. De todas maneras. O sea, si es una edificación, los acabados y un montón de cosas van a ser subcontratados. Si es que, asumiendo de que hacen el casco por casa. Si es una obra de movimiento de tierra, o sea, una carretera, normalmente se dedican a hacer la parte del asfalto, o sea, las explanaciones y el asfalto y las obras de arte o parte de las obras de arte y una gran cantidad de cosas serán subcontratadas. Siempre un porcentaje fuerte de trabajo será subcontratado y no significa que, si yo ya no lo hago, ya no es mi gente directamente, ahí no lo debo hacer. No, hay que hacerlo o sea, hay que gestionar la producción, no importa quién la vaya a producir. Entonces, para eso hay que juntarse con todo, porque, otra vez, esto es pensamiento de flujo, y en el pensamiento de flujo, todas las actividades son codependientes. Entonces, lo que tenemos que integrar y trabajar y hacer que funcionen armoniosamente son todas esas actividades, todas esas cuadrillas distintas. Algunas van a ser tuyas y otras no, pero hay que hacerlo. No sé si he logrado explicarme, Piero. Sí, muchas gracias. Yo iba también por la parte más, bueno, no dije eso, pero tenemos una obra en el casco, ¿no? El casco, lo que es justo esas partidas de concreto encofrado de acero, ¿no? Porque No, o sea, por eso, si las haces por casa, sin duda vas a poder gestionarlas más fácilmente para lograr la optimización que se pueda lograr, sin duda, porque es tu propia gente, es tu propio equipo, no hay ninguna otra interfase.
complicando el asunto. Pero si se subcontrata, hay que hacerlo también, o sea, hay que gestionarlo para que se logre eso de ahí. Lo que se tiene que tener cuidado allí es que la forma de contratación del subcontratista sea una forma que fomente el coordinar, el trabajar en conjunto, el buscar esa optimización, el que se quiera colaborar. A mí en la práctica, en mi propia experiencia, me ocurre que con algunos subcontratistas es difícil lograr esa colaboración porque lamentablemente lo contratamos con con un suma alzada, con una de esas formas que no nos gusta que nos traten los clientes a nosotros, pero nosotros a veces sí lo trasladamos a los subcontratistas y que no está bien eso. Pero bueno, está ahí y entonces de pronto no quiere coordinar, no, se supone, pero cuando logramos conversar bien y vemos que de la colaboración vamos a salir ganando los dos, entonces a pesar de que el contrato no sea así tan orientativo hacia la colaboración, se logra avanzar mejor y esa colaboración significa que, oye, veamos cómo mejoramos tu productividad, subcontratista, para que te resulte bien a ti y a mí como al final yo me voy a ver beneficiado de todas maneras. ¿Por qué? Porque si ya sabe de que el subcontratista puede funcionar mejor contigo, te puede comenzar a dar un mejor precio a ti que a los competidores tuyos. Y entonces, para una propuesta siguiente, a ti te dará un mejor precio y tú podrás ganar la obra que estás licitando. O ya te puede dar un mejor precio para la siguiente vez. O le puedes decir, no, mira, si logramos de que tú produzcas tanto con esta cantidad de gente, me haces un descuento de tanto, no sé, hay múltiples formas de ir encontrando un alineamiento de objetivos. ¿Se Ok, entiende? ok, muchas gracias. Ok, bien. Perfecto. Y a las dos últimas intervenciones, Darwin, por favor, y de ahí y Juan José para ir acabando. Darwin. Darwin. Pasamos a Juan José Prieto. Por favor, Juan José. Ok, gracias. Gracias a Jorge Luis Izquierdo por la hermosa presentación. Solo un complemento, a ese subcontratista o subcontratistas que a veces tenemos que subcontratar, valga la redundancia, se le tiene que invitar incluso desde el pool planning, ¿no? Desde que uno va a hacer la proyección de la planificación y que ellos mismos puedan participar en sus tiempos que se van a demorar para poder ver su productividad, ¿no? Pero mi pregunta, usted mencionó de maximizar el valor, que es lo primero que nada, ¿no? Entonces, y cómo el valor es definido por el cliente. Un ejemplo, bueno, usted dijo de que uno no sabe a quién es el cliente, puede ser una sola persona, puede ser una empresa, puede ser quizás una inmobiliaria, pero ¿cómo es que ellos definen o cómo ellos definen el valor al trabajo que una empresa está realizando, ¿no? Esa sería. Sí, muchas gracias primero por tu comentario, Juan José, sobre lo del pool planning. Es completamente cierto. La planificación a detalle hay que hacerla con aquellos que saben lo que se va a hacer. Y entonces hay partes del trabajo que no la vamos a hacer nosotros, la va a hacer el subcontratista, pero sus acciones nos repercuten en los demás, y entonces es necesario involucrarlos desde ahí. Y es una de las grandes tareas que tenemos pendiente en la industria, que es saber integrar a todos los involucrados de manera armoniosa y adecuada. Pasando a tu pregunta, que es muy buena pregunta, te voy a responder con un ejemplo. Hace muchos años, es un ejemplo real, ¿eh? Hace muchos años,
participamos en la empresa en la que trabajaba en ese entonces, en la licitación de una de las primeras salas multicines en el Perú. O sea, estamos hablando de las hace realmente muchos años. Entonces, para los muchachos, la gente joven, o José, tú te ves más o menos de promo, como que sí vas a saber de qué cosas estoy hablando, pero para los que no, digamos, antiguamente había un cine, era de una sola sala. Y era una sala grandaza, ¿no? Platea y mezanine, 2 pisos para la misma sala, y las cosas frecuentes que ocurrían ahí era de que si tú ibas al cine, el que estaba sentado delante tuyo podía taparte, porque no, o sea, las luces eran horizontales. Entonces los niños iban con cojines, los chatos también, digamos, para que no les tapen, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, estábamos en la licitación de una sala multicine, y había que hacer mucho, la licitación era en que había que hacer parte del diseño, o sea, la ingeniería de detalle y la construcción. Y entonces comenzamos a hacer la licitación y comenzamos a hacer números y nos pareció que estaba saliendo muy caro el cine. O sea, el precio metro cuadrado estaba saliendo, estaba saliendo muy alto. Entonces vimos por qué era que era muy alto, y era que en las especificaciones técnicas se mandaba una calidad de alfombras muy lujosa, muy bonita, pero bastante caras. En las salas comunes, unas pinturas con estucos venecianos también muy bonitos, pero caros, unos mármoles en los baños, bonitos pero caros, digamos. Y de ahí nosotros nos pusimos a pensar, oye, pero ¿qué es lo que realmente estará buscando nuestro cliente? ¿Quién era nuestro cliente? El dueño de los cines. Y entonces, ¿qué estará buscando nuestro cliente? Nosotros mismos nos pusimos a pensar, lo que está buscando nuestro cliente es que más gente vaya a su cine, en lugar de ir a otro cine. Para así él alcanzar sus objetivos. Él quiere hacer plata, digamos, pero no va a poder cobrar por la entrada lo que quiera, sino que eso más o menos se regula con el mercado. Entonces él va a ganar más y más gente quiere ir a su cine en lugar de ir a otro cine. Entonces teníamos que ponernos a pensar qué es lo que el cliente de nuestro cliente quiere, y lo lleva a elegir un cine en lugar de otro cine. Entonces hicimos un focus group con gente que va al cine, o sea, agarramos diferentes trabajadores de la compañía y hicimos un focus group, qué es lo que buscaban las personas al ir a un cine en lugar de otro. Entonces decían, oye, que el que esté sentado adelante mío no me tape. Entonces había que tener inclinadas las losas, ¿no? Para que los asientos estén dispuestos de esa manera. Que el asiento sea cómodo, que la calidad del sonido y de la pantalla, o ¿no? de lo que uno ve, sea muy buena. Que en el asiento, en el brazo del asiento haya un espacio para poder poner la bebida, que se levante el brazo para poder abrazar a la pareja. Ese tipo de cosas salieron. Ninguno dijo, no, yo voy a este cine porque la alfombra que tienen ahí realmente me llena de emoción, ya sé que yo quiera regresar a ese sitio, o no, esos estucos venecianos me dan una reminiscencia, que los mármoles, que ninguno mencionó, hablaban de diseños bonitos, modernos, pero nada más. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Fuimos donde nuestro cliente y le dijimos, mira, en lugar de poner esa alfombra, te recomendamos poner este tapizón que es de alto tránsito, es bueno, hay colores bonitos, mira, así, sencillo, está, pero funciona bien. Y con esta diferencia de plata, mejor pongamos un mejor asiento.
me siento más cómodo. En lugar de estos mármoles, pongamos este buen porcelanato que también está, ¿sí? Y con esa diferencia de plata pongamos un mejor sistema de sonido, ¿no? En lugar de estos estucos venecianos, una pintura normal, hay colores bonitos, así, lavables, tal, y con esa diferencia de plata pongamos esto, inclinemos las losas para que nadie se tape acá. ¿Por qué? Porque esa alfombra que quieres poner no te agrega valor, no te ayuda a alcanzar tus objetivos. Tu objetivo es que la gente vaya y la gente lo que aprecia es esto de acá. Entonces, si yo ponía perdón, esa alfombra que originalmente me ponían y la ponía muy eficientemente, estoy haciendo el trabajo eficiente, pero estoy haciendo un trabajo que es desperdicio, pero eficientemente. Lo primero es que lo que sea que vayamos a poner agregue valor, le ayude al cliente a alcanzar el objetivo. No sé si con eso he podido contestar tu No, pregunta, José. excelente, excelente. Es más, el cine siempre está oscuro incluso, ¿no? Sí, Casi no se aprecia mucho, pero gracias. Quiere decir que nuestra relación con el cliente entonces también debe ser fluida, o sea, estar absolutamente. con mucho contacto con ellos, ¿no? Absolutamente, porque al final, o sea, el cliente más inteligente, más sofisticado, se da cuenta de que los proyectos de construcción, por su propia naturaleza, van a tener muchos cambios y como la forma de contratación usual es, asume de que los proyectos no cambiarán y que el cambio es una anomalía, pero el que es inteligente se da cuenta, oye, siempre hay cambio, entonces siempre habrá posibilidad de problema. Entonces, ¿a quién contrato? Contrato al que mejor os vaya a saber resolver los problemas. Y ese es el que va a ser el que le entiende sus problemas, su necesidad y le ofrece soluciones a la misma. Okay. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Muy amable. Ok, Juan José. Perfecto. Gracias a todos por participar. Gracias, Jorge Luis, por la disponibilidad de estar unos minutos con nosotros y compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. José, como siempre, para mí un gusto. A mí me emociona y me llena de satisfacción el poder compartir y conversar con las personas y realmente es muy gratificante que un jueves a las 9:20 de la noche hayan habido más de 70 personas en esta plataforma conectadas. Me enaltece, pero claro, también me da pena que no tengan algo mejor que hacer que escucharme a mí, que es una de las últimas opciones que yo elegiría, pero bueno, a su servicio, a lo que se pueda. No, gracias. No, las personas que están acá y que siempre nos acompañan, porque ya es un grupo grande, están prestos a conocer las experiencias de ustedes, ¿no? Los referentes en cuanto a construcción se habla, ¿no? Nada, gracias Jorge Luis por estar estos hora 20 minutos con nosotros. Gracias a todos y no se olviden que los Lean Talks son todos los jueves. Compartan esta información, es totalmente gratis. Es parte de los objetivos que tenemos en el Lean Construction Institute de compartir las experiencias y el saber de los referentes, ¿no? Gracias a todos y no se olviden todos los jueves a esta hora. Gracias, Jorge Luis. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos.